De la colonia Peralvillo, Marcelina Rojas, de 97 años. Quiero felicitar a Héctor, porque ya está de regreso y salió muy bien de su operación. Así es. Del grupo de la tercera edad, Cascaritas de Oro, reciban un fuerte abrazo. Muchas gracias. Oiga usted, qué buen humor. Qué sentido excelente de hacerse llamar así. Bueno, mientras sea oro, todo es bueno. Pues Todo es lo que que es de oro. todos nos volvemos de oro. Yo creo que sí. Mira, a los 25 de plata, Sí. pero a los 50 ya te ganaste el aurífero. Sí. Ah, sí. Sí, sí. Claro. Para allá vas. Estoy a 2 horas. Un día como hoy, hace 19 años ya, mataron a un amigo mío, colega, locutor de altos vuelos, que los alcanzó gracias a su calidad de locutor y tenía una carrera terminada y de repente empezó a darle por payasear, volverse simpático y lo consiguió. Hace 19, el 7 de marzo de 1999. Ah, no, pero este es Stanley Kubrick. Ay, perdón. Se me fue el pensamiento. Con Paco Stanley. Sí, ay, discúlpenme. Bueno, vengo medio atarantado todavía. A eso le echaré la culpa. Stanley Kubrick muere el 7 de marzo de 1999. Falleció de un ataque cardíaco mientras dormía. Comenzó en su tipo de película con cosas muy interesantes y tal vez aquella Lolita, ¿no? La primera Lolita, pero no, es que abarcó todos los temas. Su primer película importante fue sobre la Primera Guerra Mundial, aquel con Kirk Douglas y Adolphe Menjou, que era sobre la cobardía del ejército francés y cómo acusan a inocentes de sus faltas. No, es muy interesante. Que Senda de Gloria se llamaba. No es de guerra, Path es más of bien Glory. de un juicio al militar. Así es. Todo trata de un juicio. Path of Glory. Pero están las reminiscencias en el campo de batalla. Sí, van al campo Sí, y una trincherita se ve. No, hombre, pero también su obra cumbre es la de 2001, Odisea del Espacio, que nos marcó a todos. Yo creo que su obra cumbre es una que estuvo prohibida en Inglaterra 20 años, porque decían que era muy violenta, y no la permitieron. La quitaron de todos los cines y nos quejamos de México, y allá no la exhibieron hasta los 90. Esa película que nosotros aquí vimos y nos encantó, Naranja Mecánica. El Resplandor. Bueno. Clásicos de cine como Espartaco y Naranja Mecánica, sí que definitivamente marca lo que más tarde sería una realidad. Ese brutal salvajismo ya lo tenemos en nuestro país. Pero además fue importantísima porque puso coto a una teoría psicológica que fue el conductismo. Hasta Naranja Mecánica, el Ascot y Skinner, todos esos autores que descubrieron la posibilidad de modificar a la gente a través de estímulos positivos o negativos, había tenido un gran auge. Y en México le empezó a enseñar mucho conductismo. A partir de Naranja Mecánica se dan cuenta de a dónde puede llegar el conductismo y empieza a bajar los partidarios de este sistema de psicología.
Pero se sigue aplicando. Sí. ¿Sí? Sí. Y muere en la filmación de una película que tiene que ser terminada por otro director, ojos bien cerrados. En inglés es una paradoja porque es ojos ampliamente cerrados. La única de la que no presumiera precisamente de Espartaco, él no quería hacer esa película. Es que Kirk Douglas terminó admirándolo mucho después de la que mencionó Mario y se peleó con el director y entonces le pidió a él que la terminara, pero él ni era su idea ni casi que él estaba ahí nada más como figura. No, porque le pagaron un montón y no se pudo negar. Claro. Entonces tampoco. Porque hubo otra que hizo con Marlon Brando y se peleó con Marlon Brando y que lo echa Marlon Brando a golpes casi. Porque Marlon Brando era un tipo más o menos exacerbado en sus intenciones. Fue él el que hizo aquel filme sobre la persecución de un automovilito No, por un ese es monstruo. Eso es Steven Ese Spielberg. es Steven Spielberg. Este en realidad no empieza como cineasta. Es muy curioso porque el papá le da una cámara a los 13 años. Y empieza a tomar fotos y a los 16 ya era un fotógrafo profesional de una de las revistas más importantes de Estados Unidos. Y empieza haciendo fotografía de películas, fotografía fija, y luego pasa a ser director. Aquí en la Cineteca hubo mucho tiempo una exhibición de él y de sus películas muy interesante, bien puesta. Sí, esa exposición tenía varios pisos, había vestuario que se ocupó, utilería, muchos de los elementos de las películas, pero sobre todo ves esa variedad, esa gama que abarcó como director, porque por un lado, cuando ves Lolita o ves la de Naranja Mecánica, explora todas esas perversidades que tiene el ser humano, o sea, las proyecta sin tener miedo a que se descubra esa cara negra que puede tener el ser humano. Y por otro lado también invade lo que es la ciencia ficción con Odisea 2001. Entonces muy completo como director. Yo creo que lo interesante es cómo llegaba a los límites. Cuando saca 2001 se lanzó la sonda a Marte. Y él tenía mucho miedo que si había vida extraterrestre se le iba a echar a perder la película. Entonces hasta hubo ahí un enfrentamiento con la NASA y trajo a gente muy importante como Carl Sagan a apoyarlo. Y los científicos decían, es que eso no se puede, y todo tenía una base científica muy clara. Lolita, amenazas de muerte de padres, de organizaciones cristianas y de todos, donde le exigían que no presentara la película, que la cambiara. Muy interesante. Naranja Mecánica, pues ya les digo, 20 años prohibido. Y dieron una película que también atacada porque exacerbaba la violencia. Todas sus películas causaban eso, un cambio de la estructura social de alguna manera. Es sensacional cómo resuelve una prohibición que le plantean para hacer Lolita. Lolita, que es una menor de edad, no debe mostrar en su actitud y en su vestuario nada que implique sexualidad. Entonces lo que hace es ir a conseguir unos anteojos de fantasía en forma de corazón y se los pone y le consigue una paletita para que esté chupando. Eso se brinca todas las prohibiciones y le da esa cualidad de sexualidad de pequeña ninfula, pequeña ninfa. Una idea que se roba del Zulay. cine japonés. Sí. De los dibujos japoneses que ya eran viejos y que les pintaban los ojos con corazones. Y bueno, es un poco fálico la paleta. Sí, pero la paletita también. ¿Pero es una saga? Nunca le dijeron que no esté chupando una paletita. Oye, qué atrevido está eso. Pero De conmoción nadie le dijo. para los que son muy perceptivos Sí, como cómo tú. Y estamos hablando de esas películas. Y me perdonan, Muchas gracias. pero ahora con razón recibe Oscar cualquier cinta. Víctor Camacho Rosales, de 68 años, en el Centro Histórico. El Oscar a la mejor película se lo dieron a un plagiario vergonzosamente mexicano, Guillermo del Toro. Los monstruos no son los de sus películas, el monstruo es él. Esa película acerca del bestialismo ya tiene un antecedente, es casi igual, y la familia de ese escritor está demandando. No,
Yo no estoy de acuerdo, estoy orgulloso de Guillermo del Toro, qué bueno que hizo la película. A mí no me gustó ni tantito la película, pero qué bueno que le dan el Oscar. Y no pueden... Y no se parece en nada a la película del demandante. Es otro tipo de situación, otro tipo de bestias. De pues, monstruo. De monstruo. No hay absolutamente nada que... Además, él compró los derechos al autor. Exacto. Él pagó al autor de la novela el costo. Entonces, ¿cuál plagio? No hubo ningún plagio. No, y además casi todo ya está inventado, nada más tiene distintas visiones. Claro, hay solo 7 historias en el mundo que se repiten una y otra vez en diferentes circunstancias. Lourdes Córdoba de Tultitlán. El monstruo de La forma del agua es igualito al de Chabelo y Pepito contra los monstruos. Qué bueno. No, es igualito al de la Laguna Negra. Es un homenaje a... Y es igualito al de Hellboy. Y es igualito a muchos otros. Hay bueno. una película, La mujer del agua, Sí, en una alberca. sí, así se llama. De Guanajuato, Humberto Ramírez Rodríguez, 50 años. Acerca de Lolita. ¿Hasta qué punto se puede considerar una obra de arte hacer apología de la pedofilia? Pedofilia. O en todo caso, del estupro, porque Lolita era menor de edad, y esto podría motivar e inspirar a otros pedófilos. No. Bueno, hay que poner en alerta a quienes descuidan a sus criaturas, de parientes, de vecinos, de maestros, de sacerdotes. Oye, el escándalo que ha venido sucediendo y reproduciéndose estaba ahí señalado ya. Bueno, y no hay que olvidar que es una novela de Vladimir Nabokov, la que es llevada al cine por Kubrick. Entonces, las novelas son casos estrujantes o casos que llevan al límite la humanidad de las personas. Pero creo que es la propia historia de Nabokov, que pasó un infierno y que estuvo en la cárcel.